Gracias porque tú, Señor, mueves los corazones de los hermanos para que se unan en esta reunión. Te clamo, Señor, que lo que aprendemos, cada uno de nosotros pueda compartirlo y respaldarlo en la práctica de la vida de la iglesia, con el propósito de glorificar tu nombre y de edificarnos mutuamente en la relación entre hermanos. Señor amado, clamamos por los hermanos que quizás no han podido hacerse el tiempo para unirse, o rogamos que tú estés con ellos, y los que estamos reunidos, que nos des luz, sabiduría, entendimiento para poder comprender lo que el texto enseña. Oramos al Padre en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, habíamos dejado en la página 95. Perdón. Proposición 4. En caso de que una iglesia local sea perturbada por errores o escándalos, y estos sean mantenidos por una fracción entre ellos, entonces un sínodo de iglesias o de mensajeros de estas es el primer sujeto receptor de ese poder y autoridad por medio del cual el error es refutado y condenado, la verdad es investigada y determinada. Y el camino de la verdad y la paz es declarado e impuesto a las iglesias. La veracidad de esta proposición puede evidenciarse con dos argumentos. El primero, por la falta de poder para dictar una sentencia vinculante en la iglesia local donde el error o el escándalo es mantenido por una fracción, pues la promesa de atar y desatar que se hace a una iglesia local en Mateo 18:18 no es dada a la iglesia cuando ésta está leudada con errores y pleitos. Es una máxima rebeldía que Calvis errans non legal, vamos a ver qué significa en el 26, el superíndice, es una llave fallada no ata. Vamos a dar entrada a dos hermanos más. Tan cierto como que ecclesia ligans non ligat. Y eso significa una iglesia atada no ata. Y el fundamento de ambas proviene del estado de la iglesia, a la cual se hace la promesa de atar y desatar. Mateo 18, 17 y 18. Pues aunque debe ser una iglesia local, como se ha demostrado, debe ser una iglesia que se pone de acuerdo, reunida en el nombre de Cristo. Mateo 18, 19 y 20. Si no se ponen de acuerdo entre ellos, la promesa de atar y desatar no les es dada. O si se ponen de acuerdo, pero probando un error o algo escandaloso, aprobando un error o algo escandaloso, entonces no se ponen de acuerdo en el nombre de Cristo, porque reunirse en el nombre de Cristo implica que se reúnen no solo por su mandato y autoridad, sino también que proceden conforme a sus leyes y voluntad, y esto para su servicio y gloria. Si entonces la iglesia, o una parte considerable de esta, cae en error por ignorancia o causa división por pleitos, no puede esperar que la presencia de Cristo, conforme a su promesa, esté con ellos para aprobar una sentencia vinculante.
Entonces, cuando cualquier otra iglesia hermana los halla culpables y los amonesta con amor fraternal, en virtud de la comunión de las iglesias, sus errores y pleitos y cualquier otro escándalo que la acompañan son justamente objeto de la condena de un sínodo de iglesias. Un segundo argumento para probar que un sínodo es el primer sujeto receptor de poder para determinar y juzgar los errores y pleitos en las iglesias locales se extrae del modelo que se nos presenta en ese caso en Hechos 15, 1 al 28, cuando ciertos falsos maestros que habían enseñado en la iglesia de Antioquía la necesidad de la circuncisión para la salvación y conseguido que una fracción se pusiera de su parte, como parece haber sido el caso por la estasis o disensión y la subsetesis, que es resolución, de Pablo y Bernabé contra ellos, la iglesia no determinó el caso por sí misma, sino que refirió todo el asunto a los apóstoles y ancianos en Jerusalén. Hechos 15, 1 y 2. No solo a los apóstoles, sino a los apóstoles y a los ancianos. Los apóstoles eran como los ancianos y gobernantes de todas las iglesias, y los ancianos no eran pocos, ya que los creyentes en Jerusalén eran muchos miles. Tampoco los apóstoles determinaron el asunto por revelación directa con su autoridad apostólica, como se ha mencionado antes, sino que se reunieron con los ancianos para considerar este asunto, versículo 6, y con una multitud de hermanos que estaban junto con ellos, versículos 12, 22 y 23. Y después, al investigar la causa, haciendo uso de un medio ordinario como es el de debate, versículo 7, Pedro aclaró el asunto con el testimonio del Espíritu sobre su ministerio en Cornelio y su familia. Pablo y Bernabé hicieron lo mismo con el testimonio del Espíritu sobre su ministerio entre los gentiles. Santiago lo confirmó por el testimonio de los profetas, con lo cual todo el sínodo quedó satisfecho y determinaron una sentencia judicial y la manera de publicarla por medio de una carta y mensajeros en la cual censuraron a los falsos maestros como personas que inquietaban sus iglesias y perturbaban sus almas. Rechazaron la imposición de la circuncisión como un yugo que ni sus padres ni ellos habían podido llevar. No impusieron a las iglesias más que algunas observaciones necesarias, y esto con la autoridad que el Señor les había dado. Versículo 28. Este modelo nos muestra claramente a quién se le confía la llave de la autoridad cuando se producen transgresiones y diferencias en una iglesia. Véase que, así como el caso de la transgresión de un hermano fiel que persiste en esta, el asunto es finalmente juzgado y determinado en una iglesia, que es una congregación de fieles. También en el caso de la transgresión de la iglesia o congregación, el asunto es finalmente juzgado en una congregación de iglesias, una iglesia de iglesias. Porque, ¿qué es un sínodo sino una iglesia de iglesias? Ahora bien, puede ser fácil deducir ciertos corolarios de todas estas proposiciones anteriores que se ocupan de aclarar quién es el primer sujeto receptor del poder de las llaves, corolarios que se ocupan de responder una pregunta paralela a esta, a saber, ¿en qué sentido puede y debería admitirse que una iglesia local es independiente en el uso del poder de las llaves y en qué sentido no lo es? Porque en el sentido en que una iglesia local es el primer sujeto receptor del poder de las llaves, en ese mismo sentido es independiente y en ningún otro sentido, Hemos considerado que el primer sujeto receptor y el sujeto independiente son exactamente el mismo.
Bien, antes de leer el corolario 1 y el corolario 2, voy a proceder a dar una pequeña explicación sobre lo que está tratando. El problema que plantea es el análisis del sujeto receptor de las llaves, tanto de la autoridad como de la deliberación libre. Recuerden ustedes que las llaves que el Señor ha diseñado, que no es otra cosa que una transmisión de autoridad para que los hombres sigan su reino, es decir, o trabajando en su reino en la tierra, Él lo ha determinado hacer de esta forma. Las llaves de la autoridad les son dadas por representación de Pedro a los oficiales, ancianos o pastores de la iglesia. Pero también en el inicio del libro estudiamos que Pedro era un hermano, entonces la transmisión de las llaves, tomándolo a Pedro como un creyente, también dio pie a que entendamos que hay una llave que es dada a los miembros de la iglesia que no son oficiales porque no tienen el llamado pastoral, pero tienen una llave de libertad de expresión. Estas dos llaves, la de la autoridad y la de la libertad de la expresión, funcionan de manera vinculante en una iglesia local. En esa iglesia local estudiamos que cuando hay un caso de una transgresión de un miembro, hay un proceso. El conjunto de pastores inquiere sobre el caso de la caída o el problema, la discrepancia que hay entre personas o la caída en pecado de alguna persona. Estudian el caso, inquieren en el caso y luego lo presentan a la iglesia para que la iglesia delibere sobre el caso y que la iglesia participe en el uso de las llaves de la libertad que le da capacidad de deliberar para que hagan uso de esas llaves y puedan, entre los miembros de la iglesia, guiados por los ancianos, entender cuál es la gravedad de la acción y qué dice la Escritura con respecto a eso y posteriormente tienen la libertad como miembros, haciendo uso de esas llaves de libertad de expresión, de poder trabajar en la confrontación de la persona que ha caído. Entonces, la iglesia puede y debe confrontar a las personas que puedan estar en un pecado con el propósito de que el último paso de Mateo 18, que es dilo a la iglesia, pase a través de un llamado al arrepentimiento desde la iglesia a la persona en cuestión. Y si posteriormente ese llamado al arrepentimiento grupal, que puede ser si la persona está presente en la reunión porque se la cita y la persona viene, que sea un llamado al arrepentimiento grupal en ese acto de esa reunión de miembros, o puede ser que como la persona no viene, se encarguen miembros de hablarle, de visitarlo, de llamarlo al arrepentimiento de una u otra manera para ver si la reacción es arrepentirse. Pero si la reacción es no arrepentirse, hemos cumplido el tercer paso bíblico para una aplicación de la disciplina. Ahora, ¿quién aplica la disciplina? ¿Tienen llaves los hermanos, miembros de la iglesia, para aplicar la disciplina? Bueno, ellos han deliberado, pero el cierre de la disciplina, el dictamen oficial de la disciplina, el Señor se lo ha encargado a los responsables o a los pastores de la iglesia. Entonces, estuvimos viendo que en un caso de transgresión se actúa así. Los pastores preparan la reunión de miembros con el caso perfectamente entendido y bíblicamente cotejado, lo presentan a la iglesia tiene la posibilidad de deliberar y no solamente de deliberar, sino de llamar al arrepentimiento a la persona en cuestión. Si no hay arrepentimiento en esta tercera instancia, vuelve el caso a los pastores y los oficiales dictan la sentencia de excomunión. Ahora, ese modelo
tenemos que retrasladarlo a una iglesia de iglesias. ¿Está bien? Entonces, en una iglesia de iglesias, el Señor ha dado poder a un sínodo para que si hay una iglesia transgresora que está exponiendo el testimonio del Evangelio en una zona, en una ciudad, en una nación, evidentemente tiene que ser en estos estamentos geográficos. Entonces, una unión de iglesias reunida en un sínodo a través de sus oficiales o representantes van a tener la capacidad, por el poder de las llaves otorgadas por el Señor, a que puedan deliberar y dictaminar una sentencia para que se le comunique a esa iglesia que verdaderamente es dejada de tener en cuenta como un miembro justamente de esa asociación que se está respetando unas a otras como iglesias hermanas. ¿Por qué? Bueno, porque hay una transgresión doctrinal, una herejía, algo que expone la sanidad de la doctrina y que ensucia el testimonio público. Bien, de esto estaba hablando esa parte del capítulo. Entonces, si tiene alguno una pregunta antes de seguir avanzando, vamos a dar lugar a que pueda prender su cámara, su micrófono y preguntar si hay algo que no entiende. Bien, corolario 1. La Iglesia no es independiente de Cristo, sino que depende de Él para todo poder eclesial. La razón es clara, porque Él es el primer sujeto receptor de todo poder eclesial por eminencia soberana, como se ha dicho. Por lo tanto, la Iglesia y todos sus oficiales, incluso un sínodo de iglesias, dependen de Él para todo poder eclesial ministerial. El ministerio depende de la soberanía, incluso cuando más dependan de Cristo en todo ejercicio de su poder eclesial, más poderoso será todo su poder en todas sus administraciones. Corolario 2. El primer sujeto receptor del poder ministerial de las llaves, aunque es independiente en lo que respecta a la derivación del poder de la espada para el desempeño de cualquier administración espiritual, aún así está sujeto al poder de la espada en los asuntos que conciernen a la paz civil. Entonces, el primer corolario dice que la Iglesia no es independiente de Cristo, sino que depende de Él para todo poder eclesial. Es obvio que todo poder eclesial y toda atadura que la Iglesia pueda llegar a realizar, es obvio que proviene del poder del Señor. Porque Él, dice, es el primer sujeto receptor de todo poder eclesial. Todo el poder está en Él, por eminencia soberana. Entonces, la Iglesia y todos sus oficiales, incluso un sínodo de iglesias, dependen de Él para todo poder eclesial ministerial. Yo lo vuelvo a releer con el propósito de que entendamos la profundidad de esto. La profundidad quizás no tanto intelectual para comprenderlo, porque es bastante simple entenderlo, sino la profundidad espiritual del tema. Nosotros estamos hablando de que al ser iglesia, se nos confiere por parte de Cristo una medida que Él la otorga de autoridad. Y esto, mis amados, impacta sobre las vidas. Cuando una persona es atada por una iglesia, su vida va a tener repercusiones. No es una cuestión de una estructura simplemente religiosa o de alguna especie de rito que no tiene ninguna inserción en la vida de la persona. No, porque si no, no habría absolutamente ningún propósito de realizar una atadura disciplinaria. La atadura disciplinaria
por modelo y diseño divino, es una influencia sobre una vida rebelde para llevarla al arrepentimiento. Entonces, por más que la persona en su rebeldía descalifique a la iglesia, descalifique al pastor, a los pastores, al liderazgo de la iglesia, a la iglesia misma, el punto está en que ocurre exactamente lo mismo que le pasaba a Pablo cuando se oponía a la autoridad de Cristo y andaba matando cristianos. El Señor le dice, escúchame Pablo, ¿hasta cuándo vas a seguir pegándole patadas de espalda con el talón a la espina? Esa es la expresión griega, deja de dar coces contra el aguijón. Es decir, ¿hasta cuándo vas a seguir de espalda pegándole con tu talón a una púa que te siga lastimando? Y eso quiere decir, por más que vos no te des cuenta porque sos rebelde y estás en una empresa o en un emprendimiento que vos crees que es el correcto, yo te voy a mostrar que estás en contra de mi voluntad. Entonces, así el Señor lo llama a Pablo y obviamente lo transforma y le dice, Pablo, yo te quiero para otra cosa, y es ahí donde él lo ilumina y en realidad, en cambio de ser ahora un perseguidor de la iglesia, va a ser el apóstol de los gentiles. Bueno, en un sentido, cuando la iglesia está disciplinando a personas rebeldes, está atando en el trono sus pecados, los pecados de la persona X, fuere, sea cual fuera, que atravesando los 3 estamentos del llamado al arrepentimiento fue rebelde a las 3 etapas, el 1 a 1, con testigos y con la iglesia. Bueno, cuando esos 3 niveles de llamado al arrepentimiento fracasan en una persona rebelde, la iglesia ata una disciplina. ¿Pero qué quiere decir el corolario 1? Que lo que la iglesia hace cuando ata una disciplina sobre un rebelde es aplicar poder de Cristo para la destrucción de la carne de la persona rebelde. Por ejemplo, un caso, Pablo entrega a Himeneo y Alejandro, los entregó ¿a quién? A Satanás. ¿Para qué? Para la destrucción de la carne. Cuando él dice yo los entregué a Satanás, es que él ató una disciplina sobre ellos. Porque después de reconvenirle y después de hablarle y después de llamarlo al arrepentimiento y después de pacientemente volver a llamarlo al arrepentimiento y hacerle ver que bíblicamente no estaban obrando en función a la Biblia y que eran tercos y que no volvían atrás, bueno, hubo un punto final en donde Pablo dijo, punto, se acabó, los arrojo a Satanás. Eso es atar una disciplina. Entonces es algo mucho más incisivo de lo que uno cree cuando una iglesia se reúne y dice, hermano, vamos a tener una reunión de miembros porque tenemos que hablar de esto que ha ocurrido y tenemos que resolver el proceder. ¿Qué quiere decir? El corolario 1 hace tomar conciencia que nuestro ministerio depende de la soberanía de Dios. Y Dios soberanamente le ha conferido a la iglesia la autoridad de las llaves y evidentemente cuando aplicamos una disciplina, la vida de la persona que está siendo disciplinada por la iglesia va a tener repercusiones por causa de esa disciplina. Otro ejemplo, no solo el de Himeneo y Alejandro, sino el del hombre perverso que cometió, digamos, un pecado de inmoralidad sexual, 1 Corintios 5, cuando se le aplica la disciplina, que la iglesia lo expulsa, en la segunda carta a los Corintios, Pablo da un detalle, vuelvan a llamarlo, esto es porque había evidencias de arrepentimiento en él, para que no sea traspasado de demasiada tristeza. Pero está el otro texto que dice que la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. Entonces, cuando una iglesia ata el pecado en una persona, indiscutiblemente, por una acción espiritual, que es el poder del Señor en acción, la tristeza que es según Dios trabajará para producir el arrepentimiento. ¿Qué quiere decir esto? Una persona disciplinada
por más que se muestre superada, en el fondo va a estar triste. Una persona que la iglesia disciplina, al ser rebelde, normalmente lo que intenta hacer cuando se encuentra con la persona que la disciplinó, un miembro de la iglesia, es poner cara de absoluta risa, corazón totalmente libre y llevarlo al Señor dentro de su pecado y decir: siento paz. Yo siento paz en lo que he hecho. He pecado contra la palabra, he pecado contra Dios, pero estoy tan bien, hermano, estoy lleno de paz. Cuando te lo digan así, eso es mentira. ¿Sabes por qué? Porque la verdad es esta. Es lo que dice Dios. Lo que dice Dios es que cuando la iglesia ata una disciplina, ata a una persona rebelde en sus pecados, en su propia tristeza. Hasta que no se arrepienta, no va a dejar de estar triste. Esto quiero que lo entiendan, porque es así. Se vive así y la palabra lo presenta como se vive. El corolario 2 dice: el primer sujeto receptor del poder ministerial de las llaves, aunque es independiente en lo que respecta a la derivación de poder de la espada para el desempeño de cualquier administración espiritual, aún así está sujeto al poder de la espada en los asuntos que conciernen a la paz civil. Bueno, lo que está queriendo decir es que como miembros de la iglesia o como iglesia, el hecho de que tengamos conferidos las llaves del reino no nos dan derecho a aplicar el poder de la espada en la sociedad impía, porque el Señor le ha dado ese poder al Estado, pero no a la iglesia. Entonces no podemos confundir el sitio de aplicación de la autoridad conferida. Nuestra autoridad conferida no tiene poder sobre el estamento civil. El Estado ha recibido el poder de la espada para aplicar ese poder en las personas que están fuera de la iglesia. Nosotros aplicamos ese poder de atar en disciplina a rebeldes dentro de la iglesia. Los asuntos que conciernen a la paz civil y a los que está sujeta la iglesia principalmente pueden agruparse en 4 categorías. La primera categoría son los asuntos civiles. Y acá en griego dice ta biótica, los asuntos de la vida. Bios es vida, ¿no? Los asuntos de la vida, biótica. Como son la disposición de los bienes o tierras, vidas o libertades, tributos, costumbres, honores terrenales y herencias de las personas. En estos asuntos la iglesia se sujeta y se remite al estado civil. Es exactamente lo mismo que expliqué antes de leerlo. Ahora lo confirma también el texto. Cristo, como ministro de la circuncisión, se negó a resumir la división la división de las herencias entre los hermanos por considerarla impertinente a su llamado. Lucas 12, 13 y 14. Su reino reconoció no es de este mundo. Juan 18, 36. Él mismo pagó tributo a César. Mateo 17, 27. Por él y sus discípulos. La segunda categoría de asuntos que conciernen a la paz civil es el establecimiento de la religión pura en doctrina, adoración y gobierno, conforme a la palabra de Dios, así como la reforma de todas las corrupciones en cualquiera de estas áreas de la religión. Sobre esta base, los reyes buenos de Judá ordenaron a Judá que buscara al Señor, Dios de sus padres, y lo adorara conforme a sus propios estatutos y mandamientos. Eliminaron las corrupciones contrarias de los dioses extraños en lugares altos, las imágenes talladas y las imágenes de acera, y fueron alabados por Dios y obedecidos por los sacerdotes y el pueblo al hacerlo. Segunda Crónicas 14, 3 al 5, 15, 8 al 16, 17, 6 al 9. Bueno, hay una seguidilla de versículos que lo pueden cotejar cada uno
con su Biblia. El establecimiento de una religión pura y la reforma de las corrupciones en la religión conciernen mucho a la paz civil. Si la religión se corrompe, la guerra estará en las puertas. Jueces 5:8. Y no habrá paz para el que salga ni para el que entre. Segunda Crónicas 15:3 y 5:6. Pero donde la religión se regocija, el estado civil florece. Ageo 2:15 al 19. Es cierto que el establecimiento de la religión pura y la reforma de las corrupciones son pertinentes también a las iglesias y asambleas sinodales, pero lo hacen usando solo armas espirituales de ministerio de la palabra y las disciplinas eclesiales, sobre los que están bajo el poder de la iglesia. Pero las autoridades civiles se ocupan de ello, en parte ordenando y estimulando a las iglesias y a sus ministros para que lo hagan a su manera espiritual y en parte también castigando civilmente a los opositores y perturbadores que actúan con premeditación contra las iglesias y sus ministros. Así como Josafat envió sacerdotes y levitas acompañados y apoyados por príncipes y nobles para que predicaran y enseñaran en las ciudades de Judá. Segunda Crónicas 17 del 7 al 9. También Josías dio muerte a los sacerdotes idólatras de los lugares altos. Segunda Reyes 22:20. Esto tampoco era un deber o privilegio peculiar de los reyes de Judá, sino que también lo hacían los príncipes paganos para evitar la ira de Dios contra el reino del rey y sus hijos. Esdras 7:23. Incluso de los tiempos del Nuevo Testamento se profetiza que en algunos casos procederá un castigo capital contra los falsos profetas que será ejecutado por sus parientes más cercanos. Zacarías 13:3. Y la ejecución de dicho castigo se describe en Apocalipsis 16, 4 al 7, donde los ríos y las fuentes de las aguas, es decir, los sacerdotes y jesuitas que difunden la religión del mar de Roma por todos los países, se convierten en sangre, o sea, las autoridades civiles les dan a beber sangre. No obstante, aunque reconocemos de buena gana un poder en las autoridades civiles para establecer y reformar la religión conforme a la palabra de Dios, no queremos dar a entender que pertenece al poder civil obligar a todos los hombres a sentarse a la mesa del Señor o entrar a la comunión de la iglesia antes de que estén preparados en cierta medida por Dios para dicha comunión, pues esto no sería una reforma sino una deformación de la iglesia y no es conforme a la palabra de Dios, sino que está en contra de ella, como lo demostraremos, si Dios quiere, más adelante, cuando hablemos de la disposición o cualificación de los miembros de la iglesia. Hay una tercera categoría de asuntos que conciernen a la paz civil, en los que la iglesia no debe negar su sujeción a las autoridades civiles, a saber, en el ejercicio de algunas administraciones espirituales públicas que pueden promover y ayudar al bien público del Estado civil según Dios, en tiempos de guerra, peste o cualquier calamidad o peligro público que afecte a la comunidad. Las autoridades civiles pueden proclamar legalmente un ayuno, como lo hizo Josafat en Segunda Crónicas 23, y las iglesias no deberían descuidar tal administración en una ocasión tan justa. Tampoco se puede cuestionar el poder de la iglesia para convocar un ayuno cuando los cristianos mismos ven que Dios los llama a la humillación pública, porque así como Josafat convocó un ayuno, también el profeta Joel animó a los sacerdotes a convocar un ayuno en un tiempo de hambruna que amenazaba con interrumpir los sacrificios sagrados. Joel 1, 13 y 14.
Bien. También puede acontecer que al emprender una guerra o al hacer una alianza con un estado foráneo, surjan casos de problemas de conciencia que requieran la consulta de un sínodo. En este u otros casos similares, si las autoridades civiles convocan un sínodo, las iglesias deben sujetarse a estas en el Señor con ánimo pronto. Aunque Josafat está fuera de su lugar cuando se encontraba en Samaria visitando a un rey idólatra, no estaba fuera del camino correcto cuando pidió consejo de la boca del Señor por medio de un concilio o sínodo de sacerdotes y profetas en caso de emprender la guerra contra Siria. Primera Reyes 22, 5 al 7. Bueno, vamos a parar aquí. Creo que hemos leído bastante y queda un tema más que está desarrollando el libro y que lo vamos a ver en la gracia de Dios el miércoles que viene, que va a ser el último miércoles de esta reunión. Bueno, la última parte que hemos leído habla de justamente los casos en donde la iglesia se debe sujetar al poder civil. Y evidentemente el Señor pide en su palabra que nosotros tengamos sumisión a las autoridades. En muchos de estos casos es el poder del Estado el que el Señor usa para ejecutar ciertos juicios por diversos problemas que no son problemas que atañen, digamos, a la expansión del Evangelio. Son problemas más bien civiles entre personas, ya sea por bienes, por tierras, por cuestiones de este mundo. Entonces, la iglesia tiene que estar sujeta porque, según entiendo por todo lo que el hermano viene presentando, esta es la manera en la que la iglesia testifica siendo un aportante de la paz civil. Mientras que si la iglesia se opone a las cuestiones que determina y dictamina el Estado, la iglesia deja de testificar de la paz de Jesucristo en los estamentos civiles. Entonces nosotros hay cuestiones en donde no podemos aplicar el poder de las llaves. No podemos ir y decirle, digamos, a autoridades civiles que porque somos iglesia nosotros ordenamos que la autoridad civil se conduzca de tal o cual forma. La iglesia tiene que estar sujeta en estos asuntos a la autoridad civil. Pero en los otros asuntos, que es, por ejemplo, la corrupción de la doctrina, la caída en pecado de hermanos o de muchos hermanos, puede y debe ser tratado en el uso, en el ejercicio del poder de las llaves que el Señor nos ha otorgado como iglesia. Y bueno, hemos analizado el caso en el que una iglesia de iglesias o sínodo de iglesias trata el caso de una iglesia que ha caído en herejía, en pecado, y que juzgue eso para que el reino no sea estorbado. Así que hemos llegado hasta acá, estamos estudiando cómo funcionan las dos llaves juntas, es decir, la llave de la libertad dada a los miembros, la libertad de expresión, la llave de la autoridad dada a los pastores, cómo se vinculan de una manera piadosa para que la iglesia sea la que aplica justamente la disciplina necesaria en el pueblo de Dios. Así que antes de orar para terminar, les pido que prendan sus cámaras, que podamos vernos y que podamos, si hubiere alguna pregunta, duda, poder hacerla para que no queden dudas en el avance del estudio del libro. Bien, si pueden prender las cámaras, se los voy a agradecer, así nos vemos. Ahí lo estoy viendo a Flavia y a Ichi. Después, ahí está Jesús, apareció. Hola hermanos, hola Ariel. Hola a todos. Hola Jesús, hola Ichi, hola Flavia. Bueno, y ahí se ve a los peques también, al Dani y al Azari.
Así que un cariño para ellos. Hola, hola. Y ahí está hola, ahí está la cumpleañera también, la Eli Edi. Hola Nani, hola Sari. Y ahí está la Eli, feliz cumple Eli. Feliz cumple Eli. ¿Cómo estuviste hoy Eli Edi? Muchas gracias. ¿Cómo estuviste hoy Eli? ¿Cómo estuviste? Hola Eli. Hola Eli. Bueno, ahí lo estoy viendo a Pablito, a Belén. Bueno, hermanos, coméntenme si ha quedado alguna duda, si lo vienen entendiendo al estudio. Bueno, yo sí lo entiendo. Buenísimo, Ichi. Está muy claro el libro. Me alegra que te quede claro. Eso es muy bueno. Bueno, gracias por tu participación. ¿Hay alguien que tenga alguna duda, que no le queda tan en claro? Ariel, una consulta. Sí, Jesús, te escucho. Dos consultas. Sí. ¿Viste con respecto al gobierno? Vamos a suponer que un intendente de una ciudad se acerca a la iglesia para pedir un consejo. ¿Se tiene que consultar o se tiene que cerrar? No. La iglesia lo tiene que tomar a él como un alma, la cual tiene que evangelizar. Y la iglesia tiene que predicarle la verdad y tiene que aconsejarle que él dirija a la ciudad bajo parámetros de justicia moral, bajo parámetros bíblicos. La iglesia tiene que testificar y tiene que iluminarlo en cómo él debería resolver ciertas cosas, pero la iglesia se tiene que sujetar si él impone una determinación. Mientras la determinación del poder del Estado no sea ir en contra de la voluntad de Dios, entonces sí, se debe sujetar. Ahí va lo otro. Sí. Para saber si vos lo aclaraste este tema. Sí. Hay un hermano o una hermana, ¿no? Son ejemplos. Pero aún no fueron bautizados, ¿cierto? A ver, no te estoy entendiendo porque se deforma la voz. Bueno, son suposiciones. Un hermano o una hermana. ¿Se escucha? Sí, hasta ahora sí. Bueno, pero ellos no son bautizados aún. Bien. ¿Qué es una situación de esta? ¿Es una situación de pecado? ¿Cómo se toma la llave del reino ahí ante la disciplina eclesial y eso con personas que no son bautizadas o están en ese proceso o están? Bueno, en realidad, si son personas concurrentes a la iglesia y es un pecado que afecta, digamos, el testimonio público, se los tiene que llamar. Obviamente, al no ser miembros, la iglesia no va a tener el poder de la aplicación de la disciplina, pero se los tiene que llamar al arrepentimiento y evangelizarlo. Y si las personas, por su pecado, pueden poner en juego la unidad de la iglesia, hasta el poder de las llaves de los ancianos tienen poder para expulsarlo. ¿Por qué? Porque van a preservar la integridad de las demás ovejas. Pero todo depende del caso, todo depende del caso. Exacto, pero se puede llegar al tercer proceso, no, ya ahí toma parte el sínodo principal, pastor. No va a ir al caso de la iglesia porque no son miembros, son asistentes. Perfecto. Pero bien, sí los pastores van a ayudar a que se preserve la integridad de los demás hermanos. Bien, y ayudar a la sanación o al arrepentimiento de esa persona. Totalmente, esa es la tarea. Gracias, gracias. Por favor, para servirte. Bueno, mis amados, ¿hay alguno que tenga alguna duda?
¿O está todo entendido? ¿Quieren aportar algo, expresar algo? Bien. Entonces, oro al Señor, cerramos acá y nos queda el último miércoles, va a ser el miércoles que viene por este año. Luego veremos qué material arrancamos a desarrollar en marzo. Oramos al Señor. Padre amado, gracias por este tiempo en el que hemos podido analizar este capítulo. Señor, te clamamos que nuestro celo por la santidad sea cada vez mayor y que seamos iglesias, las que somos iglesias en las distintas ciudades, Villa Mercedes, Mendoza, Córdoba, que entendemos profundamente la obra espiritual de la disciplina y que entendemos que la aplicación de la disciplina es arrimar a una vida el poder de Cristo para llevar a esa vida al arrepentimiento y a la confesión del pecado. Señor, que podamos entender que la disciplina es restauradora y nunca destruye. Y Señor amado, clamamos para que cada uno de nosotros esté llevando una vida de santidad y de piedad para glorificar tu nombre. Y también, Señor, que nos ayudes a cuidarnos mutuamente unos a otros para que entre todos nos ayudemos a caminar en santidad. Te rogamos, Señor, por el capítulo que nos queda o las hojas del capítulo que nos quedan y por los hermanos que no se han podido unir, que puedan estar en el cierre el miércoles que viene, para la gloria tuya y para nuestro gozo. Oramos al Padre en el nombre de Jesús. Amén.